Bien, mis hijos, vamos a estar haciendo un repaso de los diferentes temas que usted va a tener que saber y conocer para su primer examen de la clase, ¿ok? El propósito de esto es sencillamente ver los diferentes tópicos que hemos cubierto, demostrarle a ustedes que no es tan complicado, que solamente tiene que practicar un poco y va a ver que lo puede lograr, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Mire, hoy nosotros tenemos como agenda el repasar los conceptos que yo entiendo que son los que usted debe conocer para ese primer examen. Usted debe conocer, y esto es usted, lo que son las diferentes ramas de la química y en qué se enfoca cada una de ellas. Eso lo dimos en la primera clase que compartimos. Vamos a ver lo que es la clasificación de la materia, lo que son propiedades físicas y propiedades químicas, propiedades intensivas y propiedades extensivas. Vamos a hablar un poquito de medidas, tanto del sistema internacional como del sistema inglés, cifras significativas y conversiones. Okay. Vamos a comenzar un poquito de densidad y conversión a temperatura. Bien, la clasificación de la materia, mire, sencillamente usted tiene que saber que la materia, una de las maneras en las cuales usted la puede clasificar es por la forma que tiene la materia, y los estados de la materia son básicamente tres, lo que a nosotros en este momento nos interesa: sólido, líquido o gas. Bien, recuerde que dependiendo del estado de la materia yo le puedo preguntar por unos ejemplos, o le puedo poner una imagen como esta para que usted me diga cuál es el sólido, cómo lucen las partículas de un sólido. Si yo se le pongo este pedacito solamente, usted lo puede ver cómo luce cuando el estado es líquido o cómo luce cuando el estado es gaseoso, para que usted lo clasifique. Así de fácil, así de sencillo, ¿ok? Otros tipos de ejemplos, pues por ejemplo, mire, vamos a clasificar como sólido, líquido, gas, cualquiera de estas cuatro alternativas que yo le acabo de poner aquí. Oxígeno en el aire, usted tiene que reconocer inmediatamente que si estoy hablando de oxígeno, ya usted sabe por su lugar de trabajo, si usted ¿verdad? Está laborando en un lugar de salud, que básicamente el oxígeno es un gas flamable. Por eso le dicen debajo de el tubito donde usted da la terapia respiratoria, o si usted ayuda a esto, que es flamable, para evitar que se acerque cualquier tipo de chispa que pueda causar un incendio. Así que el estado es gaseoso. Una sustancia con un arreglo fijo de partículas. Una sustancia con un arreglo fijo de partículas. Si es fijo, quiere decir que está organizado. Esto quiere decir que es un sólido. El aceite de girasol, tan pronto yo le digo el término aceite, ya usted debe reconocer que es líquido. Y si le menciono esta frase, sustancias que tienen gran separación de partículas, se recuerda que de las tres imágenes que yo le mencioné en el slide anterior, la última era un ejemplo donde las partículas estaban separadas por grandes distancias, y eso es un gas. Que sencillamente usted ve que usted puede clasificar la materia utilizando, ¿verdad?, el estado físico en el que se encuentran. Bien, cambios en la materia. Ok, la materia puede alterar su estado sin alterar su identidad, y a eso lo llamamos un cambio físico. Ejemplo, el agua líquida y el agua cuando se evapora sigue siendo agua, no ha dejado de perder su identidad. Por lo tanto, eso es un cambio físico. Ahora, si yo le digo quemar basura, la basura como usted la tiene antes de usted iniciar el proceso de quemarla, y la basura o el residuo que queda luego de quemar, no es idéntico. Ese objeto, que en este caso es la basura, cambió. Una era una hojita, por ejemplo, y después son cenizas. Esas cenizas no tienen la misma composición, no tienen la misma identidad que lo que tenía la hoja originalmente. Por lo tanto, eso sería otro tipo de cambio, que es un cambio químico. ¿Ok? A los cambios químicos también se le llaman reacciones químicas. Ok, nos habíamos quedado entonces de que otra de las maneras, o una de las maneras también en la que uno puede
estudiar la materia es a través de lo que se conocen como cambios en la materia. En esa segunda clase nosotros introducimos este concepto donde decíamos que cambios en la materia o se consideraban cualquier tipo de alteración en el estado de la materia sin alterar su composición. A ese tipo de cambio se le llama cambio físico. Tomamos el mismo ejemplo. El que el agua se evapore, usted la tenga, vamos a ponerlo, tiene un cubito de hielo. Usted es el agua sólida. Usted deja ese cubito de hielo fuera de la nevera. Esa agua se vuelve líquida, pero sigue siendo agua. Por lo tanto, lo que sufrió el agua fue un cambio físico. La otra cara de la moneda. Hay cambios que alteran la composición de la materia. Comenzamos con agua, pero cuando terminamos ya no es agua, es otro tipo de elementos. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, ya no es H2O. Entonces, por lo tanto, cuando ocurre esa situación donde los átomos que estaban presentes en un lado o en un compuesto que estaban combinados entre sí cambian y forman nuevos tipos de sustancias, a eso se le conoce como un cambio químico, o lo que también le llamamos una reacción química. Vamos ahora a presentar un ejemplo donde tenemos una serie de situaciones para que entonces las clasifiquemos como un cambio físico o un cambio químico. Vamos a ver, mire, 4 situaciones. Vamos a evaluarlas para clasificarlas con un cambio físico o un cambio químico. Usted tiene un vaso de vidrio, se le cae y el vaso obviamente se va a romper. ¿Dejó de ser vidrio? Es la pregunta. Si dejó de ser vidrio, entonces usted está terminando con algo con lo que no comenzó, con algo totalmente diferente. Y eso sería un cambio químico. Pero si usted comienza con vidrio y termina con vidrio 8 cantos, pero sigue siendo vidrio, pues entonces el romper un vidrio es un ejemplo de un cambio físico. Fermentar las uvas, lo que pasa por ejemplo en el proceso de elaboración del vino. Cuando las uvas se fermentan, que cambia ese sabor, la sustancia que le daba el dulce de la uva ya no está presente, ha dejado de existir, por eso es que se pierde el dulce, por eso es que las uvas se fermentan. Por lo tanto, si se fermentan, dejan de tener lo que eran inicialmente, siguen siendo uvas, pero estamos hablando del tipo de sustancia que le da el sabor. Por lo tanto, la fermentación es un cambio químico. Las sustancias que terminan dentro de la uvita ya no son las mismas que estaban al principio cuando usted la cogía, la podía masticar y la sentía dulce o amarga, dependiendo del tipo de uva que usted ingiera. Romper una hoja de papel. Usted tiene una hojita de papel y usted la parte por la mitad. Dejó de ser papel. Por lo tanto, si no dejó de ser papel, el papel sigue siendo roto, pero papel. Es un ejemplo de un cambio físico. Enmohecimiento de un clavo. Cuando a algo le da moho, un clavo, la verja de su casa, el alambre, ¿verdad? El cycle fence, por poner 2 ejemplos. El hierro que se está pasando está sufriendo una transformación. El hierro se está oxidando, le está dando moho. Por lo tanto, el moho está transformando el clavo, ¿verdad?, en una pieza oxidada. Ya no es el mismo clavo. Ya se está rompiendo, desprendiendo en pequeños pedacitos, producto del enmohecimiento. Por lo tanto, químicamente está cambiando la identidad de la sustancia. Ya no es hierro. Ahora es que es moho, o lo que nosotros en química llamamos óxido de hierro. Por lo tanto, esto es un cambio químico.
Así que ya vemos que las propiedades físicas, recapitulando, son aquellas que exhiben o que se pueden medir sin que cambie la identidad de la sustancia. Una propiedad química es aquella que envuelve el cambio en la identidad de la sustancia. Cuando se cambia de un estado a otro sin perder la identidad, a esto se le llama un cambio físico. Cuando el cambio lleva a cabo la transformación de la materia de una cosa a la otra, es un ejemplo de un cambio químico. Vamos a ver ahora, ya habíamos visto, ¿verdad?, lo que eran propiedades físicas y propiedades químicas, ¿verdad? Lo habíamos expresado unos slides atrás, que lo estamos repasando en términos de lo que son las propiedades, que usted las puede clasificar como físicas o químicas, ¿verdad? Ahora, y aquí tiene algunos ejemplos, aparte de lo que hemos mencionado. El color, la forma, la masa, el volumen, la densidad, la textura. El que una sustancia sea magnética, conduzca calor, conduzca corriente. Aquí tiene 3 ejemplos adicionales. El estado de la materia. Si es sólido, si es líquido o si es gas. O la longitud de la misma. Todo eso son algunos ejemplos de lo que es o se pueden clasificar como propiedades físicas. Algunas propiedades químicas, mira, si usted mira esta imagen, se puede aprender varias de ellas que se le pueden preguntar. Obviamente yo le voy a preguntar las que son más comunes para usted. Usted debe saber que algo es tóxico. Usted debe saber algo que es flamable. Debe asociar cuando algo tiene estabilidad o cuando algo tiene reactividad. ¿Ve? Esas 4 cositas son ejemplos de propiedades químicas. Cuando una sustancia es flamable y se quema, el producto de la quema no nos deja la sustancia original, la cambia. Cuando una sustancia reacciona, obsérvelo aquí que se están rompiendo aquí los enlaces, la sustancia con la que terminamos es diferente a la original. Por lo tanto, todos estos son ejemplos de propiedades químicas. Bien, vamos a clasificar. Vamos a tomar 4 nuevamente. Ya habíamos hecho algunas de ellas. Vamos entonces a definir lo que es la materia en términos de lo que son sus propiedades o sus características. Si las características son aquellas en las cuales usted las puede medir sin que cambie la identidad de la sustancia, a esas propiedades las llamamos propiedades físicas. Recuerde que esto es un repaso de los diferentes temas o de los más importantes que hemos visto. Si por ejemplo usted tiene un grupo de características que el resultado o al final lo que conlleva es que la materia se transforme, cambie de identidad, obtenga o termine con una sustancia diferente a la que usted comenzó, a eso se le llama una propiedad química. Ejemplos de algunas propiedades físicas, pues mire, el color, la forma, la masa, el volumen, la densidad, la textura, es áspero, es liso, el magnetismo. También, por ejemplo, si la sustancia conduce calor, si la sustancia conduce electricidad. Los estados de la materia, estar en estado sólido, ser un líquido o ser un gas, es un ejemplo de propiedades físicas. Así que tiene varios ejemplos de este tipo de propiedad. La siguiente imagen, mire, es un ejemplo básico de las propiedades químicas más comunes. Yo le prestaría especialmente atención a la toxicidad, porque si una sustancia es tóxica que lo puede tener un efecto a su salud, eso es algo que tiene que ver con la química de la sustancia. Sus efectos son a través de esas características químicas. Más que si es sólido, si es líquido el veneno, por ejemplo. Es lo que hace al ingerirse en el organismo
dadas las propiedades químicas que tiene, que nos va a causar daño. El que una sustancia se queme es una propiedad química. La estabilidad de una sustancia tiene que ver con las propiedades químicas, no tiene que ver con que esté sólido, que esté líquido, que sea un gas, que tenga brillo, que no tenga brillo, que tenga olor, que no tenga olor. Todas estas cosas que le estoy mencionando son propiedades físicas, son propiedades características. Su bebé, por ejemplo, o su hijo, tiene una serie de propiedades. Tiene cabello largo, es una propiedad física. Tiene ojos verdes, eso es una propiedad física. Mide 6 pies de estatura, es una propiedad física. ¿Ok? Tiene mal genio. Pues eso ya tiene que ver con la naturaleza de él, ¿verdad? Eso, si fuera a hacer algo es que con su naturaleza, con lo que él nace. Eso no es algo físico, eso no se ve. Y cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio puede levantarse chilling, de buen humor, y a los 10 minutos ya no quiere beber leche, o quiere ir para afuera, o no quiere soltar el Xbox. Esos son tipos de propiedades de que tienen que ver con su naturaleza. Pues en las sustancias pasa igual. Si la sustancia se quema, si la sustancia reacciona, si es estable, si es un veneno, por lo menos estas 4 se las debe aprender bien para que entonces pueda distinguirla de las otras. Y es la manera más fácil que se lo puedo ver a presentar. Apréndase estas 4 que le he mencionado, entre algunas, ¿verdad? Pero siempre tiene que pensar, como vimos en el ejemplo anterior, como vamos a ver en el ejemplo a continuación. Mira, tengo 4 sustancias aquí para practicar si es una propiedad química o si es una propiedad física. ¿Qué hacemos? El brillo. Que una sustancia brille, que usted la vea a lo lejos y brille, es algo que es propio de la sustancia. Es algo característico. No tiene que ver con su capacidad de ser reactiva o que se incendie o nada por el estilo. Por lo tanto, el brillo es una propiedad física. Conducir corriente. Lo habíamos visto cuando mencionamos magnetismo. Eso es una propiedad que tiene que ver... me salté una, perdón, física. Una sustancia ácida. Una sustancia ácida es algo que tiene que ver con la química. No con que sea sólido, líquido, que brilla, que huela, que no huela, sino que tiene que ver con su química como tal. Por lo tanto, es una propiedad química. Y una sustancia venenosa, pues si se acuerda del slide anterior, la debe sacar correctamente. Así que tiene que aprender a discernir lo que es físico, como cuando usted le dice, vamos a ver otro ejemplo, a sus hijos. Usted que le dice, no te fijes en las cosas que ve la física, eso cambia con el tiempo, fíjate en la esencia. Pues las cosas que usted ve, como el brillo, el color, el olor, lo que usted percibe, es físico. Esas que tienen que ver con la naturaleza de la sustancia, pues son propiedades químicas. Ahora, las propiedades, además de clasificarse como físicas o químicas, también las podemos clasificar en 2 tipos. Usted puede tener propiedades que son intensivas y se define como propiedad intensiva cualquier tipo de propiedad que no depende de la cantidad de sustancia que usted tenga. Ejemplo. El agua se evapora a 100 grados centígrados. No importa que tú tengas un vasito de 7 onzas o que tú tengas la olla entera o el caldero lleno de agua. Cuando esa temperatura llegue a 100 grados, el agua se va a evaporar independientemente de la cantidad. Por eso es que decimos que el punto de ebullición es una propiedad intensiva. El agua se congela a 0 grados. No importa que tú lo tengas en la cuajadera de los cubitos de hielo o que tú pongas un vaso de agua en la congeladora, o en el congelador, perdón. Cuando la temperatura de ese líquido descienda a 0 grados, se va a congelar, independientemente que sea poquito, que sea mucho. Lo mismo pasa con el color y el olor. Las sustancias huelen. Y eso es algo que tiene que ver no con la cantidad, huele por su naturaleza, es algo que ya ella libera. Por lo tanto, eso es algo intensivo.
Las propiedades extensivas pues son todo lo opuesto, lo contrario, las que sí dependen de la cantidad que usted tenga de la sustancia. 15 gramos, pues la masa va a depender de la cantidad, son 15. Tiene una propiedad intensiva mayor que si tiene 5. 2 litros tiene una propiedad extensiva mayor, porque depende del volumen. La cantidad de energía, pues si tiene más energía, es una propiedad extensiva. Mírenlo en aquí, tiene una imagen donde básicamente podemos tomar algunas de las intensivas, algunas de las extensivas para que las comparemos. Mira, temperatura de ebullición, el color, el lustre, la dureza. Un diamante es duro, no importa que sea uno chiquitito o que sea uno gigante, no depende de la cantidad del diamante que sea, del tamaño, es duro. Propiedades extensivas, volumen, masa, tamaño, peso, longitud, por mencionar algunas. Algo que depende de la cantidad. Así que ya hemos visto, separamos propiedades físicas y químicas y ahora estamos separando propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Ok? Bien, aquí tenemos 4 ejemplos, ¿verdad? Los 4 ejercicios o preguntas para que clasifiquemos como sustancias, como propiedades extensivas o propiedades intensivas. Vamos a ver, la longitud, la habíamos visto en el slide anterior. Escríbala rapidito, ¿qué usted cree que es extensiva o intensiva? Y el resultado es una propiedad extensiva, depende de cuán largo es la propiedad. El volumen, una propiedad extensiva. La densidad, una propiedad intensiva. La temperatura, el nene tiene fiebre, no importa que pese 100 libras o que pese 50, le está dando fiebre. Pues no depende de la cantidad, es una propiedad intensiva. ¿Ok? Bien, vamos a movernos entonces al siguiente tema. Ya antes de proseguir, en estas primeras clases nosotros se les presentó a ustedes las formas en las cuales podemos clasificar la materia. Ya vimos que por el estado físico, sólido, líquido, gas. Vimos también porque si la materia sufre algún tipo de transformación en la que no deja de ser, no pierde su identidad, es un cambio químico, es un cambio físico, y si surge o sufre de cambios en su identidad, es un cambio químico. Nos movimos posteriormente en las explicaciones a hablar de las propiedades de la materia. Si son aquellas que tienen que ver con características de ellas que no cambian su identidad, son propiedades físicas. Si las cambian, propiedades químicas. Si las propiedades dependen de la cantidad, son propiedades extensivas. Y si no dependen de la cantidad, son propiedades intensivas. Bien. Ahora, las sustancias también se pueden clasificar, además del estado físico en el que se encuentren, en que si son sustancias puras como lo son elementos y compuestos, o como si son mezclas que son homogéneas y heterogéneas. Y eso fue básicamente lo que nosotros dijimos hasta ese momento, que es lo que cubre este primer examen. Después de ahí, nos movimos al tema de medidas y vamos a hablar de cifras significativas. Vamos a ir poco a poco para que usted pueda refrescar y aclarar sus dudas. Importante, si usted no ha escuchado las primeras grabaciones, yo le voy a hablar ahora chino, porque usted no entendió, no ha visto esas primeras partes donde se explicaban. Recuerde que esto es un repaso. Estamos tratando de que esos conceptos que usted puede que no tenga claro, aclararlos con una explicación un poco más sencilla y menos rápida que quizás cuando damos la clase, porque tenemos, pues, ¿verdad?, una cuestión de tiempo. Cuando nosotros hablamos o introducimos el tema de medidas, dijimos que toda medida,
cuando usted la adquiere, cada uno de los números de esa medida se le conocen como cifras significativas. Y las cifras, los dígitos significativos, acuérdense que significativo es algo que es importante. Pues las cifras significativas, usted puede en una medida que yo le presente y tiene que conocer o entender cuántas cifras tiene una medida si yo se las pregunto. Por ejemplo, yo le presento a usted 123 libras. Pues yo necesito que usted me diga cuántas cifras tiene o que usted escoja, ¿verdad? Porque ya que todo lo estamos haciendo en línea, puede ser en escoge. ¿Cuántas cifras tiene? Pues hay una serie de reglas que nos permiten a nosotros identificar y poder decir categóricamente cuántas cifras tiene un dato o una medida. La primera de esas reglas es bien fácil. Todo dígito que no es 0 se cuenta como cifra. Desde el 1 hasta el 9, todo y cada uno de esos dígitos vale o cuenta como una cifra. Esa es la primera regla básica. Esa es la primera que se tiene que aprender. Por eso 123 libras tiene 3 cifras. Porque son 3 dígitos que no son 0, que cuentan, por lo tanto, hay 3 cifras. Ahora, ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde es que vienen las situaciones en las cuales puede haber confusión? Cuando usted tiene las medidas, el dígito de 0 o el número 0. ¿Por qué el detalle? Pues porque dependiendo dónde se encuentre ese dígito en la medida, en el número, en el valor que te estén presentando, tú vas a contar ese 0 como una cifra o no lo vas a contar como una cifra. Y ahí fue que entonces te dijimos o te brindamos una serie de reglas para tú poder determinar si ese 0 es o no es una cifra significativa. ¿Ok? Vamos entonces a ver estas reglas de los ceros. Mira, dijimos que un 0 no se va a contar si es un 0 que se encuentra a la izquierda. Y usábamos la analogía en aquel momento, que está en la grabación, que como la famosa frase coloquial del diario vivir, es un 0 a la izquierda. ¿Por qué? Porque un 0 a la izquierda no cuenta. Por ejemplo, si está a la izquierda del punto y no tiene nada significativo delante de él, por ejemplo, si esto no fuera aquí un 10, porque si fuera un 10 es otra cosa, es un 0 y no hay nada delante. Como es un 0 a la izquierda, no cuenta. Este valor tiene 3 cifras significativas. Si es un 0 a la izquierda de dígitos que no son 0, es un 0 a la izquierda, no cuenta. Mira, este 0 es un 0 a la izquierda del punto, no cuenta. Esto es un 0 a la izquierda de los dígitos que es 1, 2, 3. Por lo tanto, no cuenta. Y este 0 le ocurre igual, sigue siendo un 0 a la izquierda. Por lo tanto, en términos de cifras, estas dos medidas que te estoy presentando aquí tienen el mismo número de cifras, 3. ¿Cuándo es que los ceros sí cuentan? Cuando se encuentran entre medio de dos cositas que son significativas. Mire, este 0 de aquí está entre medio del 2 y del 3, que son cifras significativas. Por lo tanto, el 0 cuenta. ¿Ok? Por lo tanto, este valor tiene ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Si es un 0 a la derecha de un valor significativo, también cuenta. Así que este tiene ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5.
¿Ok? ¿Por qué este 0 no vale? Porque es un 0 a la izquierda. ¿Ok? Bien. Y habíamos presentado este ejemplo aquí. Entonces, tengo aquí 1, 2, 3 medidas y yo quiero saber cuál es el número de cifras. Pues mire, vamos a comenzar con la primera. La primera tiene 8, que sí cuenta, tiene el 2, que sí cuentan, y estos ceritos son ceros a la derecha. Por lo tanto, sí cuentan. O sea que aquellas alternativas que tengan 4 como el primer valor, pues, hasta el momento son las que debo considerar. Ya descarté la alternativa C. Recuerda, ceros a la derecha sí cuentan. Este de aquí es un 0 ¿a dónde? A la derecha. Dice, pero sí, es un 0 que está... Es un 0 aquí que no tiene nada más, precisamente, pero es un 0 a la derecha. Está a la derecha de dígitos. Por lo tanto, vale. 1, 2, 3, 4. Sabiendo eso, puedo descartar la alternativa B, porque la alternativa B dice que ese valor tiene 3. Vamos acá. Estoy entre la A y la D, para saber cuál es la correcta. ¿Qué tengo aquí? Este punto es el de cerrar la oración. Tengo un 0 a la izquierda del punto, por lo tanto no vale. Tengo un 0 a la izquierda del 1, por lo tanto no vale. ¿Cuántas cifras tiene esta medida? 1. Por lo tanto la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Ok? Lo va viendo, va internalizando por qué es que puedo decir que son y no son significativos. Mira, vamos aquí. Tengo un ejercicio para que practiques. Y lo vamos a hacer entre todos. Tengo una medida, 2 medidas, 3, 4, 5 medidas. Vamos a ver. Esta no tiene ceros, por lo tanto esto es un miqueo. Esto es contar cuántas cifras hay. Son 4 dígitos. Así que hay 4 cifras significativas. 56 mililitros. No tiene ceros. No me rocheo. Tiene 2 cifras. Vamos aquí. 60.104 toneladas. Este 0 es un 0 a la derecha. Si es un 0 a la derecha, vale, cuenta, es significativo. Así que tengo 1, tengo 2, tengo 3. ¿Qué pasa con este 0? Este 0 está entre medio de dos valores que son significativos. Por lo tanto, él va a ser significativo. Así que hay 1, 2, 3, 4 y 5. Perdone si no quedaron alineados los números. Vamos a la siguiente. Bien, el 2.900 gramos. El 2 cuenta 1, el 9, 2, y estos dos ceritos son ceros a la izquierda o a la derecha. Son ceros a la derecha. Por lo tanto, cuentan. Este amiguito tiene 4 cifras significativas. Vamos a ver, punto 7 minutos. Este es un 0 como a la izquierda. Y si es un 0 a la izquierda, es a la izquierda del punto. Por lo tanto, no cuenta. Así que esta lectura tiene una cifra. ¿Ok? Así que vamos viendo. Cuando cuentan, cuando no cuentan. ¿Ok? Bien. Ahora, no nos debe sorprender, no nos debe extrañar que si yo tengo que contar cuántas cifras tienen un dato, si yo uso muchos datos para obtener un resultado, ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir,
el resultado de esa operación de suma, de resta, de multiplicación y de división, yo tengo que considerar cuántas cifras tienen los datos que uso para obtener el resultado. Y estas cifras me van a decir a mí a cuántas cifras se expresa el resultado. Si es multiplicación y división, es bien fácil. Usted se fija en los datos y tiene que contar correctamente. Esa es la importancia de saber cuántas cifras tiene un dato. Va a contar las cifras que tiene. Este tiene ¿cuánto? 1, 2, 3 y 4. Este tiene ¿cuánto? 3. Por lo tanto, el resultado, dice la regla, que va a tener el menor número de cifras que tenga cualquiera de los datos que tú usaste para llegar a ese resultado. Como este dato tiene 3 cifras y es el que menos tiene, el resultado final va a tener 3 cifras y se acabó el asunto. Cuando sumas y restas, la regla es un poco diferente. Cuando sumas y restas, nos dice la regla que tú vas a mirar los datos que tú sumaste o que restaste y que vas a contar cuántos lugares decimales tienen cada dato. Y el resultado final va a tener el número de lugares decimales más pequeño de cualquiera de los datos que tú usaste. O sea, si este dato tiene 3 lugares decimales y este dato tiene 4 lugares decimales, este es el que va a dictar, este es el que va a limitar la cantidad de lugares decimales que tiene el resultado. Si este tiene 3, el resultado final va a tener 3, ya que este tiene más lugares decimales. Así que uno es el número de cifras y otro es el número de lugares decimales. Número de cifras si se multiplica o si se divide. Número de lugares decimales si se suma o si se resta. ¿Ok? Vamos con el redondeo. El redondeo, porque hay que saberlo, porque porque hay resultados que tienen muchos lugares decimales y usted no los va a escribir todos. No es práctico, no es conveniente. No tiene sentido tener tantos números si en verdad no se van a utilizar. Así que vamos a ver las reglas que dominan el redondeo. Mire, las reglas son bien simples. Si el número que usted va a redondear, usted mira el número que le sigue. Si ese dígito que le sigue es 5 más, usted le suma una unidad al valor donde usted va a hacer el corte. ¿Okay? Por ejemplo, mira, yo quiero cortar este primer resultado, este primer dato a un lugar decimal. El problema que tengo es que después del 8 hay más números. Así que yo voy a mirar. Y la regla me dice, si es 5 o más, a este lugar donde tú vas a cortar, tú le vas a sumar 1. Por eso no me debe extrañar que el 13.85 se exprese como 13.9. La pregunta que quizás muchos se hacen, ay, pero ¿cómo yo sé que lo voy a cortar ahí? Bueno, es que ese es el detalle, yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir, mira, yo lo quiero a 3 cifras, por ejemplo. Y usted viene y cuenta, 1 cifra, 2 cifras. Ah, aquí hay que cortarlo, porque aquí es la tercera cifra. Ah, pero tengo que mirar qué sigue. Ah, es un 5. Por lo tanto, tengo que sumarle 1 a la unidad donde corto. La idea opuesta, pues, si el número es menor de 5, donde usted va a hacer el corte, el número que le sigue es menor de 5, se queda igual. Si yo quiero expresar este número a 3 cifras, 1, 2, 3, hay gente que le traza una línea para saber que es ahí donde van a cortar. Usted después del 3, ahí hay números, tengo que mirar. El número que hay inmediatamente después es menor de 5. Por lo tanto, el número se quedaría igual. Por eso que se escribe 13.3.
Bien, mire, tenemos aquí varias operaciones matemáticas. Aquí va a necesitar la ayuda de su calculadora. ¿Ok? Yo lo voy a hacer con por lo menos las primeras dos. Y las otras usted las va a tener para que practique. ¿Ok? Es bien importante. Yo quisiera hacerlo con cada una de esas, pero necesito que también usted practique. Porque el día del examen yo no le podía estar diciendo tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Así que vamos a llamar a nuestra calculadora. Y vamos a ver si la calculadora no se nos va de pantalla, ¿verdad? Cuando activemos la animación. Vamos a verlo con la primera. Recuerde que esta es aplicar, la idea de estas operaciones es que apliquemos reglas de cifras, 1. Y número 2, que utilicemos redondeo. Así que vamos a aplicar ambas. Tranquilo que no es nada difícil. Siga los ejemplos. Lamentablemente la tengo que minimizar. Ok, pues vamos a ver. La primera operación. Tengo que multiplicar 3.24 por 7. Ok, en mi calculadora sería como, vamos a ver, sería pues 3.24 por, si le quieres poner 7.0, y eso es lo que da su calculadora. 22.68. Bien, vamos a ver algo. Eso es lo que se le dice su calculadora. Vamos a entonces a sacarla de aquí. Y ahí tengo el resultado. Ok, la respuesta correcta. Hay que aplicar reglas de cifras. Estamos multiplicando, por lo tanto, la regla nos dice que tengo que contar cuántas cifras tiene cada dato. Este tiene 3 cifras. Este es un 0 a la derecha, por lo tanto tiene 2 cifras. Así que cuando yo vengo para acá, yo tengo que decir, yo lo voy a cortar aquí en el 22 porque son las primeras 2 cifras. Pero tengo que irme a ver el resultado que sigue, el dígito, perdón, que sigue. Es mayor de 5. Por lo tanto, al lugar donde yo voy a cortar, le tengo que sumar 1. La respuesta correcta debe ser 23. ¿Ok? Vamos a ver el segundo. Una división. 100.0 entre 23.7. Ok, vamos a hacerlo en la calculadora. Busque su calculadora. Ok, vamos entonces. 100 entre 23.7. Y el resultado es esta cosa bien larga. Así que vamos para acá, vamos a sacarlo. Ahí tomé bastante de los dígitos del valor. Bien, como es una división, tengo que contar cuántas cifras tiene cada dato. Porque el que menos cifras tenga me va a decir hasta cuántas cifras yo voy a escribir mi resultado. Este tiene 4 cifras. 1, 0 a la derecha 2, 0 a la derecha 3, 0 a la derecha 4. Y esto tiene 3 dígitos diferentes de 0, por lo tanto es 3. Así que yo debo cortar a la tercera cifra. 1, 2 y 3 aquí. So que tengo que mirar el número que sigue. Es mayor de 5. Por lo tanto, tengo que al 1, donde yo quiero cortarlo, sumarle 1. Y el resultado final debe ser 4.22. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Multiplicación. 0.02 por 2.371. Vamos con la calculadora. Así que vamos a ver. 0.02 por 2.371. ¿Ok? Y esto es 0.04742. Perfecto.
Vamos a sacar esto de aquí. Ponerlo acá. ¿A cuántas cifras lo debo llevar? Es una multiplicación, tengo que contar las cifras. Esta tiene 4, pero ¿cuántas tiene este? Una. No cuenta, es a la izquierda. No cuenta, es a la izquierda. Quiere decir que cuando yo voy al resultado, esta no cuenta porque es un 0 a la izquierda. Esta no cuenta porque es un 0 a la izquierda. Yo tendría que cortarlo aquí, que es donde mi primera cifra ocurre. ¿Ok? Importante. Como es aquí, recuerde, estos no cuentan para cifras, por lo tanto, el problema me dice, mira, tienes que cortarlo a una cifra, pues yo tengo que ver dónde está esa cifra, aquí. Y voy al número que le sigue. Es mayor de 5, por lo tanto le debo sumar 1. El resultado final debe ser 0.05. ¿Ok? Y así sucesivamente va a tener una serie de problemas adicionales en esta página. Va a tener acá, por ejemplo, divisiones, multiplicaciones y divisiones. Se las pusimos todas del mismo tipo de problemas para que practicara. Y va a tener el resultado ahí para que lo pueda hacer. Vamos a un siguiente ejercicio. Ahora tengo sumas. Ahora tengo... Este slide está dedicado única y exclusivamente a hacer sumas para que practiquemos las reglas de suma y de resta. Bien, las reglas de suma y de resta me dicen que yo voy a mirar el número de lugares decimales, así que vamos a hacer nuestra suma. $3.24 más 7.0 da este numerote. Bien, 10.24, ahí lo tengo. Me moví un poquito para la derecha, perdónenme. Ok, 10.24. Tenga dos lugares decimales, tengo 1. Quiere decir que yo tendría que cortarlo en el primer lugar decimal. Voy a mirar el número que sigue, es menor de 5, por lo tanto el dígito se queda igual. Y el resultado se expresa como 10.2. Fíjense que uno en multiplicación y división dijimos que era contando las cifras. ¿Ok? En suma y resta, contando el número de lugares decimales. Vamos a ver un segundo ejemplo. A 100 gramos yo le voy a quitar 23.73. Así que vamos a escribir 100.0 menos 23.73 y nos da 76.27. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar cuántos lugares decimales tienen los dos datos que yo sé para la resta. Esta tiene un lugar decimal. Este tiene 2, por lo tanto el resultado se debe expresar a un lugar decimal. Sería cortarlo donde está el 2. Tengo que mirar el número que sigue. Es mayor de 5, por lo tanto se le va a sumar 1. Vamos a hacer una más. Aquí teníamos la suma de estas dos unidades en centímetros, 0.02 más 2.7321. ¿Ok? Bien. Cuando la sumo, este es el resultado. Voy 2 lugares decimales, 3 lugares decimales. El resultado final debe tener 2 lugares decimales. Número que le sigue, 1 menor de 5, por lo tanto el resultado se queda igual. Vamos a hacer uno más. 713.1 litros menos 3.872 litros. Hacemos la resta en la calculadora y nos debe dar 709.228 litros. Ahora, para expresar el resultado, tengo que mirar cuántos lugares decimales tiene. 1, este dato.
3 este dato. Así que el resultado final debe cortarse en el primer lugar decimal. El número que le sigue inmediatamente es 2, que es menor de 5. Por lo tanto, el resultado debería ser 709.2 litros. Ok, ahí tiene 2 ejercicios más, creo, aquí, para que lo haga, de suma y de resta. Y usted pueda practicar. Bien. Ya hemos visto entonces cómo se cuentan las cifras, cómo se usan las reglas si son multiplicación y división, cómo se usan si son suma y resta. Y hemos aplicado el redondeo. Bien. La densidad nosotros la mencionamos por encima, tratamos de que usted la viera de manera inicial porque en su laboratorio se iba a discutir. Así que lo que nosotros vimos de la densidad fueron básicamente 4 cositas. La primera de ellas es que es una propiedad física. También es una propiedad intensiva, aunque no lo dice ahí. Puede clasificar como cualquiera de las dos. Sus unidades pues, van a depender de la unidad de masa que se utilice para medir y de la unidad de volumen. ¿Cómo se calcula? Pues sencillamente dividiendo la masa entre el volumen. Lo lamento, yo le voy a poner un problema que le voy a dar la masa y el volumen y usted lo tiene que calcular. Mano o mana, o estimada joven y estimado caballero, es algo que usted puede hacer. Solamente escoger esos dos valores y sencillamente dividirlos. Eso nos llevó a nosotros a movernos entonces del tema de medidas, de cifras dentro de medidas, ¿verdad? A hablar de los sistemas de medida. Y ahí introducimos 2 de los sistemas que se utilizan. Hablábamos del sistema métrico, que es el sistema que se utiliza en el área de la ciencia, ¿verdad? Y prácticamente a nivel casi mundial, para hacer las diferentes medidas, como son el tiempo, la temperatura, las masas, las distancias, las alturas, por decir cosas, ¿verdad? O por decir medidas que se realizan. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que además del sistema métrico, que es uno de los sistemas, ¿verdad?, comúnmente o mundialmente utilizados, es un sistema que se basa en el uso de prefijos. Y esos prefijos lo que pretenden es demostrar una cantidad de una medida que puede ser muy grande o muy chiquita, y con el prefijo se expresa de una forma mucho más fácil de entender. Y por eso es que nosotros íbamos a utilizar el sistema métrico. Ahora, el sistema métrico tiene unas unidades base, unas unidades estándar, dependiendo de lo que se quiera medir. Si es longitud, la unidad base es el metro, se la tiene que saber. Si es volumen, la unidad base es el litro. Si es masa, es el gramo. Si es la temperatura, es grados centígrados o grados Celsius. Y si es el tiempo, se mide en segundos. El sistema métrico tiene como un sistema, podemos decir, hermano, un sistema que nace de él, que se llama el sistema internacional, que también tiene unas unidades base para esos tipos de medidas que acabamos de expresar. Fíjense que muchas sí son parecidas, metros con metros. En el caso del volumen, fíjense que ya hay la primera diferencia. Este es metros cúbicos, este es litro. En la masa, este usa kilogramos, este usa gramos. En la temperatura, este usa grados centígrados y este usa Kelvin. Y en la unidad de tiempo es donde se vuelven a aparecer, además de la longitud, midiéndolo por segundos o unidades de segundos.
Bien, entonces habíamos dicho que el sistema métrico utiliza unos prefijos. Y cuando hablábamos de eso en la clase, yo le traje a usted la ejemplo, la analogía de que lo viera como si fueran dólares y centavos o monedas. Así que si comenzamos con la unidad base que fuera un dólar, usted va a tener unos prefijos que representan cantidades más grandes que un dólar y va a tener prefijos o cantidades que representan cantidades menos que un dólar. O sea, ya habíamos dicho, por ejemplo, estos prefijos que usted se los debe conocer, por lo menos, mire, sepas el kilo, el deca, el deci, el centi y el mili. Oye, no se lo estoy diciendo todo. Así que usted va a encontrar la unidad central, dependiendo si quiere medir masa en gramos, si quiere medir volúmenes litros, si quiere medir distancias metros. Y esto sería que usar un número 1, si tiene un gramo, si tiene un litro o si tiene un metro. Así que nosotros lo hicimos con dólares, para que fuera más fácil. ¿Y qué decíamos? Pues si tú tienes un deca, eso es como tener 10. ¿Y a qué equivale ese 10? Pues que tú, un billete de 10 equivale a tú tener que 10 billetes de 1. O sea que tú necesitas 10 de la unidad central para hacer un deca. Si era un hecto, tú necesitas 100 de la unidad central para hacer el hecto. O necesitas 1000 de la unidad central para hacer el kilo. Por debajo del dólar, pues están las monedas. Si usted tiene una moneda, si usted tiene monedas de 10 centavos, ¿a cuánto equivale un dólar? Pues a tener 10 billones. Fíjate que por debajo de la unidad central, esta va a equivaler a muchos de estos. O sea, tú haces con 10 centavos un dólar. O un dólar equivale a 10 monedas de 10 centavos. Si fuera el chavito, pues nosotros sabemos que tenemos que hacer ¿cuánto? Necesitamos 100 chavitos para hacer un dólar. O sea que aquí el dólar es más grande que estas cantidades. Aquí el dólar es más pequeño que estas cantidades. Así que yo debo aprender a cambiar de una unidad dentro del sistema métrico a otra. ¿Cómo se puede cambiar de una unidad a otra? Pues explicamos dos sistemas. Uno de ellas era haciendo como una especie de recta y usted se va a mover dependiendo de dónde esté hasta donde quiera llegar y va a contar cuántos lugares decimales se movió. El otra forma de hacerlo es realizando algo que se conoce como una conversión. Vamos por el camino fácil. Vamos entonces a movernos de un lado para otro usando la recta. La recta yo se la pongo en su examen, no se preocupe. Lo importante es que me demuestre que sabe usarla. Bien, vamos a ver, pues mire. La idea es que usted se ubique con la unidad que le den en el problema y entonces usted tenga que decidir si es que se tiene que mover a la derecha para llegar a la unidad que le pide el problema. Usted va a tomar el punto decimal de la medida que le estén dando y usted se va a mover a la derecha el número de espacios que usted cuente hasta llegar a la unidad que usted quería. Si es al revés, si le dan una unidad chiquita y le dicen cuánto equivale eso en la grande, pues usted va a contar cuántos lugares decimales se tiene que mover hasta llegar a la unidad grande y ahí lo va a contar, ¿verdad? ¿Cuántos son? Y va a poner eso, ¿verdad? En ceros. O va a mover el punto tantos espacios hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a repasarlo, por si no quedó claro. Usted va a mirar dónde está la unidad que le está dando el problema. Si usted se tiene que mover hacia la derecha, usted va a contar cuántos espacios usted se tiene que mover y va a rodar el punto en la medida que le dieron. Tantas veces usted determinó que tenía que moverse. O se va a mover hacia la izquierda, si a usted le están pidiendo que diga una de las unidades de este lado, cuánto equivale, cualquiera de las que quedan a su derecha, y usted va a contar cuántos lugares decimales, 1, 2, 3 por ejemplo, y va a mover el punto, ese número de espacios, hacia la izquierda. ¿Ok?
Pues mire, vamos a verlo aquí en este ejemplo. Convertir. Yo le estoy dando la recta. Yo quiero cambiar de mililitros, de mili, el prefijo que se llama mili, a litros. Así que lo que uno va a hacer es contar. Mira, me tengo que mover una, me tengo que mover dos, me tengo que mover hasta 3 para llegar a la unidad que me pide el problema. Así que yo voy a localizar el punto. Si el punto no aparece, normalmente donde no aparece, quiere decir que el punto está al final. Así que, ¿qué cuento? ¿Cuánto me tengo que mover para llegar? 1, 2, 3. Con 3 brinquitos llego. Pues ahora, ¿hacia dónde me tuve que mover? Hacia la izquierda. Por lo tanto, yo voy a buscar el punto que está al final de la medida y me voy a mover 1, 2, 3. Y vamos a hacerlo. Ahí está el puntito. 1, 2, 3. El resultado final, usted colocaría el punto ahí. Y el resultado final sería que 325 mililitros equivale a 0. ¿Dónde llegó el punto, verdad? 325 litros. ¿Ok? No es tan difícil. Es solamente saber dónde usted está y hacia dónde tiene que ir. Vamos a ver otro más. Quiero convertir 10 metros a milímetros. O sea, yo quiero ir de la unidad central aquí hasta el prefijo mili. Así que tengo que contar. Bien, vamos a tomar la medida 10 metros. Si no vemos el punto, quiere decir que está al final. Y vamos a ver primero cuántos espacios nos tenemos que mover. 1, 2, 3. Perfecto. Ahora cojo el punto y lo muevo. Como me moví hacia la derecha para llegar a mili, que era lo que me pedían, ahora yo voy a tomar el punto y lo voy a mover a la derecha 3 lugares. 1, 2 y 3. Y cada vez que me muevo le añado un 0. Así que el resultado final debe ser 10.000 milímetros en 10 metros. ¿Ok? Vamos a hacer otro más. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo para ver un ejemplo adicional. Tenemos que el atleta entrenó 0.02 kilómetros. ¿Cuánto equivale esa distancia en metros? Primero que hacemos, nos ubicamos en nuestra recta. Y vemos que entonces cuántos espacios tenemos que movernos para llegar de kilómetros, del prefijo de kilo, a la unidad central que es metros, que es lo que nos está pidiendo el problema. Así que, vamos a ver, comenzamos. 1, 2, 3. Así que lo que vamos a hacer, vamos a tomar la medida tal como nos da el problema y nos movimos hacia la derecha. Pues vamos a mover el punto hacia la derecha la cantidad de espacio que contamos. O sea que movemos 1, 2, ya llegamos al final de la medida. Así que tenemos que añadirle un espacio más, 3. Y cuando nos movemos ese tercer espacio, le añadimos un 0. 1, llegábamos aquí. 2, llegábamos después del 2. Y nos movimos un espacio más, 3, y llegamos hasta acá. O sea que 0.02 kilómetros, el punto tendría que detenerse ahí, es lo mismo que decir 20 metros. Movimos 1, 2 y 3. El punto se quedaría aquí. O sea que el número que te queda a ti es ¿cuánto? 20 metros es lo mismo que decir 0.2 kilómetros. Ok, ¿qué ocurre? Nosotros cuando hablamos de medida también hicimos la salvedad y destacábamos el hecho de que además de los dos sistemas mencionados, entiéndase el sistema métrico y el sistema internacional, existe lo que se conoce como el sistema inglés, que es un sistema que se utiliza mucho en los Estados Unidos. Este sistema tiene bastantes unidades que son comunes para nosotros en términos de medir distancia, por ejemplo, o medir masa y también en volumen. Por ejemplo, la medida de masa ya se mide en libras. Una de las formas que se utiliza es medir en libras.
Las distancias se pueden medir en yardas o en millas. Y una de las desventajas que tenía el sistema inglés es que tenía muchas unidades para medir lo mismo. Por ejemplo, la distancia se podía medir en pulgadas, en pies, en yardas, en millas. El peso en onzas, libras, toneladas. El volumen en tazas, cuartillos, galones. Y eso era en cierta manera un problema. Por eso es que la comunidad científica decidió migrar a un nuevo sistema que fuera más estandarizado. Pero dada la influencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y el uso de estas unidades en nuestro diario vivir, pues es necesario en ocasiones convertir de una unidad del sistema internacional o del sistema métrico al sistema inglés o viceversa. Y para ello se usan lo que se conocen como conversiones. Las conversiones es sencillamente el proceso de cambiar de una unidad a otra. En algunos libros también se le llama análisis dimensional, pero para nosotros vamos a llamarlo sencillamente una conversión. Para tú llevar a cabo una conversión, tú necesitas utilizar lo que se le conoce como una equivalencia. Algo que te indica cuánto equivale en otra unidad eso que tú estás midiendo. Como nosotros decir fácilmente, $1 equivale a 4 pesetas. Eso es una equivalencia. Pues va a haber medidas en las cuales va a existir una equivalencia entre la unidad del sistema métrico y la unidad del sistema inglés. Para entonces hacerlo, esa conversión, ese factor de conversión, yo lo voy a tener que acomodar matemáticamente de una manera que me permita a mí cancelar las unidades que me dan y termine con las unidades que me pide el problema. Por eso es que en ese momento hablábamos del dominó, que era como tener unas fichas de dominó y tú las tienes que acomodar de tal manera que queden los mismos números, pero uno arriba y uno abajo, para que se puedan cancelar. Está de más decirles, si tú tienes un valor aquí, tú vas a multiplicar primero todo lo que esté en la parte de arriba y luego lo divides por lo que esté abajo, para que no te confundas. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿ves? La idea es tachar estas unidades para que al final te quedes con la unidad deseada. Mira, por ejemplo, habíamos dicho, para cambiar del kilogramos en el sistema métrico a libras en el sistema inglés. El niño tiene un peso de 30 kilogramos. ¿Cuánto es que pesa o cuál es el peso del niño en libras? Yo te voy a dar a ti el factor de conversión. Tú tienes que utilizarlo, acomodarlo en el dominó de tal manera que la unidad que te dan cancele y te queden las unidades que tú quieres. Por ejemplo, el problema me da a mí la masa en kilogramos. Pues yo voy a comenzar con ella en kilogramos. ¿Cómo juego con el factor de conversión? Pues yo tengo que colocar que kilogramos abajo para que cancele con kilogramos arriba. Y al final me quede en las unidades de libras. ¿Ok? Y el resultado final sería 70.4 libras. Es lo que pesa ese joven. Vamos a ver un segundo ejemplo. Mira, a tu nene, el pediatra le envía Panadol para la fiebre. Y la receta dice que tú le vas a dar 10 mililitros cada 8 horas. Pero el nene se puso a jugar con la copita y la botó. Así que tú decides utilizar una cucharadita. La cucharadita es una unidad de volumen del sistema inglés. ¿Cuántas cucharaditas tú le tienes que dar? El factor de conversión yo te lo estoy dando aquí. ¿Cuánto es el dato? ¿Cuánto es la medida en el sistema original? 10 mililitros. Tú vienes y lo pones acá. De esta conversión tú tienes que acomodar en la parte de abajo la unidad que te permita cancelar mililitros y en la parte de arriba la unidad que es la que tú quieres resolver el problema. Así que el 5 debe ir a la parte de abajo. La cucharadita, el TSP, que es tablespoon o teaspoon, perdón, abreviado, se cancelan mililitros con mililitros y tú multiplicas 10 por 1, queda 10 y lo divides entre 5. O sea que darle 2 cucharaditas es lo mismo que darle 10 mililitros cada 8 horas al nene.
Otro ejemplo, otra parte que vimos eran las escalas de temperatura. Mencionamos que había 3 escalas. La Fahrenheit, que es la que se usa en Estados Unidos, la de grados centígrados, que es la que se utiliza prácticamente en el resto de los países, y la comunidad científica utiliza el Kelvin. Para fines de nosotros no vamos a tocar el Kelvin, nos vamos a enfocar en grados Fahrenheit y grados centígrados. Y para eso pues, se te había dicho de que existían unas fórmulas que tú las debes tener anotadas. Cómo cambiar de una unidad a otra. Y vamos a hacer un ejercicio. Pues, por ejemplo, cuando tú quieres cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit, tú vas a multiplicar la temperatura en centígrados por 1.8 y le sumas 32. En el caso de un día frío de invierno, la temperatura cae a negativo 15 grados. ¿Cuál será la temperatura en Fahrenheit? Pues tú multiplicas 1.8, importante el negativo, por negativo 15, te da negativo 27, más 32 y te da 5 grados. Esto lo voy a hacer en la calculadora para que ustedes lo vean. Okay, mira, aquí tengo mi calculadora. ¿Cómo yo lo haría? Pues 1.8 por... Aquí sería el negativo en la calculadora. Para mí, vamos a hacer otra vez. 1.8 por 15. Y aquí le vamos a poner negativo. Ahora sí. Y eso le da negativo 27, que es lo que estamos viendo aquí. Y a eso le vamos a sumar 32. Y los resultados son 5 grados Fahrenheit. Para cambiar de Fahrenheit a centígrados, pues la fórmula es que usted multiplica por 5/9 la temperatura en Fahrenheit y le resta 32. O sencillamente, pues, usted toma la temperatura, le resta 32 y la divide entre 1.8, si no quiere aprendérselo así, también, para poder convertir de una a otra. Ok, hasta aquí llega este repaso. Espero que sea, ¿verdad?, de su ayuda. Cualquier cosa se comunica conmigo. Ya tiene una asignación puesta, lo que pasa que no está activada, de propiedades físicas y químicas, y le voy a poner una de cambio físico, de propiedades intensivas y de cifras significativas, ¿verdad? Se las voy a dar aparte para que no darle una gran asignación. Las va trabajando para que le sirva de repaso. Usted resuelve esa asignación, usted sale bien en su examen, créanme. ¿Ok?